de Televisión Española en Canarias, que ha sido el único que pudo llegar con cámaras hasta la capital, a Monrovia. ...225 marines norteamericanos desembarcaban el pasado domingo en las costas de la capital de Liberia, Monrovia, para evacuar a todos los ciudadanos extranjeros que lo solicitasen. Frente a la capital, 4 buques de guerra con otros 2000 marines esperaban el desarrollo de la operación Filo Cortante, dispuestos a intervenir en cualquier momento para garantizar los numerosos intereses norteamericanos en la zona. De este modo se internacionalizaba un conflicto civil que ha llevado a este pequeño y rico país de la costa atlántica africana a la ruina económica y moral. Es incalculable ya el número de muertos que ha provocado esta guerra civil, iniciada en diciembre pasado. Con clima tropical, Liberia es un paraíso natural, cubierto de la misma selva amazónica que el Brasil. Su joven población, 2.400.000 habitantes, vive desde hace tiempo acostumbrada a que los vaivenes políticos le salpiquen siempre. El país no deja de ser una inmensa paradoja, llena de riqueza y miseria. Sus libros de historia recogen con orgullo que este es el único país africano que no ha sido colonia antes que país. Nunca existió la dominación blanca, pero paradójicamente existió la dominación negra, la de los esclavos liberados procedentes de Norteamérica que se instalaron sobre un territorio en el que vivían unos pueblos indígenas que vieron a los nuevos pobladores como invasores. De raza negra, pero invasores al fin y al cabo, los recién llegados proclamaron la independencia de la República de Liberia en 1847. Hasta el golpe de Estado de 1980, perpetrado por el actual presidente, Samuel Doe, el poder estuvo en manos de esa minoría de américo-liberianos, conocidos popularmente por congos. Eran los encargados de velar por los poderosos intereses económicos que los Estados Unidos tienen en este país, del que muchos analistas han llegado a decir que es una gran multinacional norteamericana en el continente africano. El genuino sabor americano se percibe con toda su intensidad en la vida de Liberia, en su urbanismo, en la fachada de su sistema político, en su música, sus tradiciones, sus valores culturales y hasta en el desmedido valor que dan al consumo y al dinero, simbolizado en la moneda oficial del país, el dólar liberiano. De los intereses americanos en la zona da buena cuenta la inmensa factoría de caucho de Firestone, la más grande del mundo, que hasta que fuera cerrada tras ser tomada por los rebeldes, daba empleo a más de 8.000 liberianos. Resulta difícil imaginarse un bosque tan ordenado como este. A lo largo de decenas de kilómetros, los árboles de caucho se alinean en rigurosa fila india para que ninguna gota pueda perderse. Todos saben del poder de estos árboles, pues del continuo goteo de sus cortezas salen gran parte de las ruedas con que Occidente prosigue su camino de desarrollo. Pero la tutoría americana no ha servido para dotar a la nación de un sistema estable y tampoco ha podido evitar que se reproduzcan los mismos conflictos raciales y tribales que en el resto del continente. Desde que el actual presidente, Samuel Doe, accedió al poder hace 10 años, el equilibrio quedó roto y las venganzas tribales se convirtieron en el eje de la política liberiana. Todo esto unido a una corrupción administrativa generalizada que despertó las ambiciones de todos por hacerse con el régimen. Tenían como ejemplo al propio presidente, Samuel Doe, un sargento que tocaba la corneta en la banda de música del ejército y que en el momento de dar su golpe de estado era, además de un perfecto desconocido, incapaz de escribir algo más que su propio nombre. Hoy es uno de los hombres más ricos del continente
con participaciones en todas las compañías madereras y mineras del país. Nombrado por decreto, es además doctor en las dos universidades liberianas. Para lograr todo esto, Doe no ha tenido reparos en hacer desaparecer a todos cuantos pudieran seguir su mismo camino. En 1985, un intento de golpe de Estado contra su persona provocó una brutal represión en la que murieron, además de todos los líderes de la oposición, varios miles de ciudadanos. La capital quedó entonces sembrada de cadáveres y muchos de ellos fueron expuestos públicamente para que los seguidores de Doe pudieran realizar macabros ejercicios de magia negra, comiéndose las vísceras de sus enemigos. De las matanzas de Doe se salvó uno de los funcionarios del propio gobierno, Charles Taylor, que abandonó el país hace unos años y se llevó consigo varios millones de dólares de las arcas nacionales. El pasado 24 de diciembre penetraba por el norte del país con tan solo 150 hombres y con el objetivo de derrocar el régimen. Para aplastar a estos rebeldes, el ejército de Doe realizó una gran matanza en la región norteña de Nimba, lo que provocó el efecto contrario. Las tribus atacadas se aliaron a Taylor y así pasó a contar con más de 15.000 hombres dispuestos a acabar con el todavía presidente. Poco a poco fueron controlando la mayor parte del país hasta que el pasado mes iniciaron el ataque a la capital del país, Monrovia, donde Doe les esperaba con sus mejores soldados, fuertemente protegido en el búnker que es su mansión presidencial. Desde entonces, las matanzas indiscriminadas se suceden casi a diario. Para complicar más el panorama, a mediados de la pasada semana aparecía en escena un nuevo líder guerrillero escindido del frente que dirige Taylor. Se trata de Prince Johnson, conocido mundialmente a través de esta fotografía. Fueron sus seguidores también los que ayer mismo llevaron a cabo el atentado frustrado contra el presidente cuando se dirigía en coche desde el Ministerio de Defensa a su mansión presidencial. Los rebeldes lograron hacer fuego contra el vehículo, si bien no lograron su propósito, ya que los propios insurgentes reconocían hoy que había salido ileso del atentado. Fue Johnson el que obligó a los norteamericanos a intervenir después de que anunciara que procedería al secuestro de todos los extranjeros residentes en el país. Desde entonces, todas las delegaciones diplomáticas advirtieron a sus colonias que abandonaran el país como pudieran. La desbandada de los últimos de Liberia comenzó entonces. Javier Espadas, capataz de un aserradero de madera en la selva, era uno de los 60 españoles que seguían hasta hace unos días en Liberia. Lo mismo que este matrimonio, rescatado el jueves por marines norteamericanos. Siempre pensaron en aguantar hasta el último momento, hasta que el odio racial terminara desatándose también contra los blancos y ya solo quedara la salida del abandono. Algo que parecía difícil hasta que los rebeldes entraron en la capital. Estas imágenes, tomadas a finales de mayo, corresponden a la última fiesta de la colonia española celebrada en la residencia del embajador. Fue la última, porque ya no ha habido tiempo para más fiestas. Desde que comenzara el conflicto, la embajada española en Liberia se ha visto obligada a abandonar su cancillería, situada a pocos metros de la mansión presidencial. El canciller español, Manuel Cabrera, se ha visto encañonado por tropas militares en varias ocasiones. El embajador, Manuel Luna, decidió entonces cerrarla y habilitar una zona de su residencia como oficina. Es allí donde cada amanecer se celebran las reuniones entre los miembros de la embajada que analizan la marcha de los acontecimientos y las decisiones que hay que tomar. La delicada salud del embajador, que ya ha sufrido 2 infartos, y el agotamiento físico del resto del personal, llevó a mediados de esta semana a la Oficina de Información Diplomática a tomar la decisión de sustituir temporalmente al embajador y al secretario. El relevo, sin embargo, no ha podido efectuarse aún, ya que sigue resultando casi imposible entrar en el país. La naturaleza salvaje de este continente atrapa para siempre. Tal vez por eso hayan esperado tanto para marcharse. Eran los últimos de Liberia, no obstante. En los dorados 60 llegó a haber hasta 1.500 españoles. Al tener que marcharse, han dejado atrás una parte de sus propias vidas. Manolita abandonó Liberia también hace unas semanas y atrás dejó, a expensas del saqueo de los militares,
El Picasso, un restaurante español en medio de África. El único lugar del África negra donde era posible tomarse un gazpacho andaluz. Pero hay otro grupo de españoles que saben que su sitio, ahora más que nunca, está con el noble pueblo liberiano que sufre. Son los Hermanos de San Juan de Dios, que dirigen, junto a la ayuda de la organización Médicos Sin Fronteras, el Hospital Católico de San José. Informaciones de última hora apuntan que las fuerzas lideradas por Taylor podrían haber tomado esta mañana el hospital. De confirmarse este extremo, queda en manos de los rebeldes el único centro sanitario que seguía funcionando pese a la guerra, aunque su situación ya era crítica por la falta de medicinas y el número de heridos que se agolpaban en los pasillos. Junto a las muertes inútiles, cada hora un nuevo liberiano veía la luz en este centro. En el hospital también colaboran misioneras españolas. Solo les queda la esperanza. Hasta hace un mes dirigían este centro contra la poliomielitis, el único de Liberia. Hoy, este edificio, hecho a fuerza de tesón y caridad, no es más que una ruina. La tropa hambrienta de Doe lo saqueó y quemó bajo la excusa de que daba cobijo a los rebeldes. Se tiraba por tierra años y años de trabajo para que unos cuantos niños pudieran volver a sonreír en Liberia. Son muchos los que pierden, pero en las guerras hay quienes siempre ganan a costa de tantos. Precisamente, según ha podido saber Informe Semanal hace unos minutos, el Hospital Español de San Juan de Dios ha sido totalmente evacuado después de que un obús causara esta mañana importantes daños en este centro sanitario en la capital, en Monrovia. Según la comunicación por radio, varios vehículos con el personal y los enfermos más graves han partido este mediodía hacia el norte del país a un hospital de protestantes. Este hospital se encuentra muy cerca de un aeropuerto, por lo que se está estudiando la posibilidad de enviar un avión con medicamentos, con personal de refresco. Es la última hora de esta guerra que sigue sin tener final. Nosotros vamos a cerrar aquí este asunto para centrarnos en el pasado jueves, en una pequeña localidad